Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a la clase número 5 de la materia Tecnología de Materiales. Espero que todo esté muy bien. Vamos a iniciar con un problemita de lo que vimos la última vez para retomar conocimientos y agarrarnos desde ahí. Vamos a ver. Por aquí dice el problema, el cobre tiene una estructura cristalina FCC, o sea, con centro en cada una de las caras, y una celda unitaria en una constante de red de 0.361 nanómetros. Y me dice cuál era el espacio interplanar de D222, ¿ok? Nosotros sabemos que esto de aquí es como la nomenclatura para decirnos las coordenadas en dónde están. Aquí yo voy a tener coordenadas H, voy a tener coordenadas K y voy a tener coordenadas L. Las coordenadas pues van a estar dadas, por ejemplo, va a ser D, H, K, L. Por lo tanto, yo puedo definir que H va a estar dado o va a ser igual a 2, K va a ser igual a 2 y L va a ser igual a 0. ¿Ok? Esas son las coordenadas más o menos en donde se encuentra el plano. ¿Ok? Esto de aquí que me dice la constante de red va a ser lo que se conoce como A. ¿Ok? Para calcular, en este caso, el espaciado interplanar, yo voy a ocupar una fórmula que es establecida, que dice que DHKL va a ser igual a A sobre raíz cuadrada de H cuadrado más K cuadrado más L al cuadrado. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos eso, su fórmula establecida para cuando nos pidan el espaciado interplanar, entonces tenemos que esto es 0.361. Aquí sería 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, 0 al cuadrado. Básicamente sería 0.361 sobre raíz de 8. ¿Ok? Agarramos nuestra calculadora. Sería por aquí. Sería 0.361 sobre raíz de 8. Me queda, somos 0.1276. Entonces, D va a ser igual a 0.266 nanómetros. Y esto sería mi respuesta a este tipo de problemas. ¿Ok? El espacio interplana. Bueno, es un leve repaso de lo que vimos al final. Vamos a ver los planos cristalográficos. Ok, dice planos cristalográficos y direcciones en la estructura cristalina hexagonal. Aquí nosotros vamos a encontrar lo que es primero los índices planos en las celdas unitarias HCP, o sea, en las estructuras hexagonales que no hemos analizado mucho. Ok, hemos visto la BCC y la FCC, ok, que son en cubos en sí, pero cuando son hexagonales está un poquito ya más complicado. Bueno, dice por aquí, voy a hacer un poco más grande esto. Ahí está. Dice, los planos cristalinos en las celdas HCP se identifican mediante 4 índices en vez de 3. ¿Ok? 4 índices. Vamos nosotros a separar los ejes. Ahorita lo vamos a ver en una figura. Está más o menos por aquí. ¿Ok?
voy a tener 4 ejes en lugar de 3 de HKL. Aquí le voy a agregar un nuevo eje que va a ser I. ¿Ok? Va a ser HKIL. Los índices de los planos cristalinos también se llaman índices de Miller-Bravais. ¿Ok? Y van a ser H, K, I, L. Y van encerrados en paréntesis. ¿Ok? Va a ser H, K, I, L. No va a tener comas, no van a ser corchetes ni nada. Va a ser paréntesis y van a poner los 4 números. Estos índices hexagonales de 4 dígitos se basan en el sistema de coordenadas de 4 ejes, ¿ok? En la celda unitaria HCP. Hay 3 ejes basales o 3 ejes en las bases. A eso se refiere con ejes basales. 4 ejes en las bases. ¿Cuáles son esos 4 ejes? Pues un poquito más grande la imagen. Y vemos que podemos ver o tenemos aquí 3 ejes basales. El primer eje, el segundo eje y el tercer eje que está por acá, en sentido contrario a las manecillas del reloj. A1, A2 y A3. Cada uno va a tener su respectivo, lado negativo. Ok, voy a ponerlo por aquí. Cada uno va a tener su respectivo lado negativo. Por ejemplo, ese sería este negativo y ese sería este negativo. Ahí está. ¿Vale? 3 ejes basales. Son 3 diagonales o 3 líneas que cruzan el hexágono. Entonces, esos van a ser nuestros 3 ejes, nuestros ejes HI, HKL, y vamos a tener un nuevo eje. ¿Ok? Aquí dice que el eje A1 y el eje A2 forman ángulos de 120 grados. Aquí adentro, estos 2 ejes forman un ángulo de 120 grados. Igualmente, entre A2 y A3 serían otros 120 grados. Aquí serían otros 120 grados. Y por último, por geometría, entre A3 y A1 serían otros 120 grados. ¿Ok? El cuarto eje, o lo que se ve por aquí como el eje C, que sería este, iría exactamente en el centro de la figura, pero como una altura, por decirlo de alguna manera. El eje C es el eje vertical localizado en el centro de la celda unitaria. La unidad A de medida a lo largo de los ejes A1, A2 y A3 es la distancia entre 2 átomos localizados a lo largo de estos ejes. ¿Ok? Aquí vemos la distancia A, la distancia que se llama distancia entre los 2 átomos. ¿Ok? En este caso sería A. ¿De cuál átomo estamos hablando? En este caso de A1 y el otro átomo que se encuentra en A3 negativo. ¿Ok? Esa sería la distancia A. La unidad de medida a lo largo del eje C es la altura de la celda unitaria. Este de aquí, vamos a llamarle altura. ¿Ok?
Los recíprocos de las intersecciones, como habíamos mencionado, en un plano cristalino, se determinan por A1, A2 y A3. Se dan como A1 negativo, A2 negativo o A3 negativo. ¿Ok? Y estos dan los índices a H, K, I. ¿Ok? Ese sería A1, A2 y A3. ¿Ok? La L va a ser el índice C. Va a ser H, K y L. No, I, perdón. Y este va a ser L. ¿Ok? Mientras que el recíproco de la intersección con el eje C se da con el índice L. Listo. Ahí estamos. ¿Ok? Esa es la estructura que nosotros vamos a estar analizando. ¿Sale? Básicos. Tenemos 3 ejes basales, cada uno separado por un ángulo de 120 grados en la base. Va a tener su recíproco negativo. ¿Ok? La distancia va a ser la distancia entre los átomos de la base. ¿Ok? Y la distancia C va a ser la altura, que también se puede denominar como la distancia entre átomos, pero en vertical. ¿Ok? A1 se va a llamar H, A2 se va a llamar K, A3 se va a llamar I, y A y C va a ser L. Ese es como el eje que tiene el eje central de este prisma. ¿Ok? Eso es lo que básicamente estamos diciendo. Tenemos otra figurita. ¿Ok? Vamos a encontrar nosotros los planos basales. En la celda unitaria HCP, los planos basales son muy importantes. Permítame tantito que se me movió algo por aquí. Permítame tantito. Ya regresamos. Ok, dice, los planos basales son muy importantes para esta celda unitaria y nosotros podemos verlo aquí en esta figura del inciso A. ¿Ok? Dado que el plano basal superior en la celda HCP es paralelo a A1, A2 y A3, su intersección con estos ejes basales es el infinito. O sea, estamos hablando de la tapa superior del prisma, ¿ok? Eso va a ser paralelo, lógicamente, a la base. La tapa es paralela a la base. Por lo tanto, las intersecciones que va a haber de ambas superficies, ¿ok? Va a ser infinito. La intersección que va a haber de estos 3 planos va a ser infinito, o sea, no va a haber una intersección porque son paralelos. ¿Ok? El eje Z, sin embargo, es unitario, ya que el plano basal superior interseca al eje Z a una distancia de una unidad. Tomando los recíprocos de estas intersecciones, se tienen los índices Miller-Bravais para el plano basal HCP. ¿Ok? Aquí tenemos nosotros entonces que en el eje 4 o A4, no hay A4, sino C, sería 1, el plano superior y el plano inferior, sí va a haber una intersección, ¿ok? Sí va a tener una intersección con C. Aquí C va a ser 1. Entonces, tomando los recíprocos, nos acordamos, ¿ok? Que el recíproco de A1 va a ser H, es infinito, entonces el recíproco va a ser 0. El recíproco de A2, que va a ser K, va a ser 0 también. El recíproco de I, que es infinito, que es A3, va a ser 0. Y el recíproco de L, que es 1, su recíproco sería 1.
Por lo tanto, el plano basal HCP, ¿ok? Es 0, está aquí, 0, 0, 0, 1, ¿ok? Del eje C, de este punto de aquí, ¿ok? De esta única intersección entre los dos planos, ¿ok? Va a ser plano basal HCP 0, 0, 0, 1, ¿ok? Ese va a ser la intersección con el eje C. Ahora, ya tenemos los planos superior e inferior que solamente va a tener una intersección. El plano ahora en el prisma, o sea, de las paredes, ok, vamos a ver cómo se intersecan. Aplicando aquí el mismo método, las intersecciones del plano frontal A, B, C, D, ok, supongamos que tenemos esta primer cara de aquí, que estamos hablando, A, B, C, D, ok, vamos a decir que va a ser 1 en A1, en A2 no tiene intersección, el plano A, B, C, D no tiene intersección con el eje 2, entonces voy a ponerle por aquí, de A1 sería más 1, de A2 sería infinito, ¿ok? En A3, vemos que en A3 si hay una intersección que sería negativo, que sería menos 1, y en A4, o bueno, en C, no tendría intersección porque sería paralelo, ¿ok? Este eje que va en la parte o va creciendo en altura es paralelo al eje central, por lo tanto es infinito. ¿Ok? Entonces tomamos el recíproco de estos y sería H igual a 1, K igual a 0, I igual a menos 1 y L igual a 0. Por lo que el plano ABCD, ¿ok? Va a tener nombre o se va a nombrar con como Miller, ¿ok? En los índices Miller-Bravais va a ser igual a 1, 0, 1, 0, pero el de arriba negativo. Si hacemos lo mismo con otro plano, por ejemplo, el A, B, E, F, o sea, este que está aquí, el A, B, E, F, podemos nosotros también tomar que el primer índice A, B, E, F, A1 sería 1, A2 sería 0, o bueno, no sería 1, perdón, sería 1 negativo, porque el plano sí tiene intersección, ¿ok? A3, en este caso sería 0, no tenemos intersección con A3, es paralelo a A3, y C sería 0 también. Tomando sus recíprocos, este plano que está aquí sería 1, 1 negativo, 0, 0. ¿Ok? Si tomamos otro plano como ejemplo, el último que muestran aquí, que sería este plano de acá, el plano lateral, que sería con este y este, ¿ok? Que sería el plano de CGH. A1 tiene intersección
sí, tiene intersección A1, que sería, no tiene intersección A1, sería 0, ¿ok? A2 sí tiene intersección en positivo, que sería igual a 1, que sería este punto aquí que está en H. A3, que sería aquí en este valor, que sería en menos 1, y C sería en 0. Por lo tanto, en el índice sería 0, aquí sería infinito, perdón, aquí sería infinito, aquí equivoca 0, pero infinito. Vale, ahí estamos. Sería 0, sería 1, sería 1 negativo y sería 0. Y ese sería el índice de Miller-Brodheim para el plano TCGH. Para el plano ABCD sería 1, 0, menos 1 y 0. Y para el plano ABEF sería 1, menos 1, 0 y 0. De esa manera nosotros podemos identificar los índices para los planos cristalinos en celdas unitarias HCP. A veces los planos HCP son indicados solamente por 3 índices HKL, o sea, los índices basales. Dado que H más K, y aquí lo voy a poner, H más K va a ser igual a menos I, ¿ok? Si tengo yo un elemento o una base que es H, que es positiva, o sea, A1 y tengo A2, ¿ok? Tengo A1, tengo A2, entonces nosotros vamos a saber que el tercer índice va a ser negativo, ¿ok? El índice A3 va a ser negativo, menos I. Y sin embargo, los índices H, K y L se utilizan habitualmente debido a que proponen el manifiesto de carácter diagonal y proponen todos los datos necesarios. Hay que utilizarlos con los 4. Aquí el autor propone utilizarlo con 3. ¿Ok? Es una recomendación, un comentario del autor. Todos los planos del prisma HCP pueden ser identificados colectivamente como la familia de planos y se pone más o menos así. 1, 0, 1, 0. Que sería esto que está aquí. ¿Vale? También se puede nombrar así, sí. Pero por lo general los autores lo ponen entre paréntesis y todo eso. ¿Sale? Vamos a ver qué más podemos por aquí. Esta parte. Los índices de dirección en las celdas unitarias HCP. En las celdas unitarias HCP, las direcciones se indican habitualmente por 4 índices, ¿ok? Índices de dirección. Estos de aquí eran índices en el plano, ¿ok? Índices del plano de los cristales de Miller-Brodheim. Esos son índices de dirección en las celdas unitarias, ¿ok? Y aquí van a ser 4 índices de dirección. ¿Cuáles serían esos 4 índices de dirección? Pues estos índices de dirección vamos a conocerlos como U, B, T y W, ¿ok? O W, como usted lo conozca. Estos van a estar encerrados entre corchetes, ¿ok? Va a ser entonces como U, perdonen, U, B, T y W. ¿Ok? Los índices U, B y T, estas 3 cosas de aquí, van a ser vectores de la red de dirección. ¿Ok?
y van a ser en la dirección correspondiente. Este va a ser en la dirección A1, este va a ser en la dirección A2 y este va a ser en la dirección A3. Aquí la vamos a ver, por ejemplo. A ver, permítanme un tantito. ¿Ok? A esos planos se van a corresponder cada uno. El índice W es la red en el vector reticular en dirección de C. Voy a poner por aquí el nombre. ¿Ok? Y va a ir en dirección de C. ¿Ok? W. Este va a ser U, B y T. ¿Ok? De esa manera nosotros vamos a poder identificarlo. ¿Sale? Vamos a determinar ahora los índices hexagonales Miller-Bravais a partir o para las direcciones A1, A2 y A3, que son los ejes basales positivos para las celdas unitarias hexagonales. Los índices de la dirección A1, aquí tenemos, ¿ok? Ahí tenemos esa parte. Podemos ver que el índice de la dirección A1 sería 2, 1 negativo, 1 negativo, 0. El índice de la dirección A2 sería esta parte de aquí. Menos 1, 2 menos 1, 0. El índice, creo que aquí tengo la tercera imagen. Sí, aquí está. El índice para la dirección 3 sería esta parte. 1, 1, 1, 2, 0. Vamos a ver por qué o por qué salen esos índices así a grandes rasgos. ¿Okay? ¿Por qué me salen esos índices? ¿Por qué sale el 2? Si nos damos cuenta, pues esto está medido a la unidad. ¿Ok? Está medido a la unidad. Entonces, aquí estamos, si nosotros lo volvemos unidad, lo volvemos unidad a esto, me quedaría como 1 menos un medio y 0, ¿no? Esas serían básicamente las medidas. Entonces, si yo hago si yo pongo la unidad aquí y yo hago la altura a 90 grados del eje, ok, aproximadamente ahí, más o menos, quedamos que este de aquí va a ser la mitad. Ok, por eso sale el 1/2, ¿en dónde? En el negativo. En el eje 3 estaría aquí. A ver. Saldría prácticamente lo mismo en esta parte. ¿Ok? A ver, permítame tantito. ¿Ok? Es como si yo alargara esta parte para
un extremo y yo puedo llegar exactamente a la mitad por geometría. ¿Sale? Y por eso sale a la mitad en esta parte, a un medio. Y no hay intersección con el eje C. Igualmente aquí ocurre negativo, positivo, negativo. Igual hacemos 90 grados con este eje y listo, ¿no? Hacemos 90 grados por acá y listo. ¿Ok? Aquí salen los dos negativos. Aquí sería un medio en el eje negativo. Aquí sería un medio en el eje negativo y un medio en el eje negativo. Y es donde sale. No tengo yo intersección con el eje Z o el eje C, perdón. Y aquí los dos son negativos. Igualmente hago mi línea y aquí lo interseco con el eje. Aquí hay 90 grados. Igualmente por acá hay 90 grados, ¿no? Con el eje A1 negativo, con el eje A2 negativo. Y la unidad sale positiva. Y no hay intersección con el eje C. Prácticamente eso sería la forma de encontrar esos números de ahí, o los índices hexagonales de Miller-Bravais para los índices A1, A2 y A3. ¿Ok? ¿Qué podemos nosotros ver? Si, vamos a ver el pie de página, el pie de imagen, perdón. Ya analizamos el inciso A, que sería este, que es el índice del eje A1 en el plano basal. El B, que también sería este, es la dirección del eje A2 en el plano basal. El C, que es el A3, que sería aquí, es el A3 en el plano basal. Y la dirección del eje, el inciso D, es dirección del eje A3 respecto al eje C. ¿Ok? Aquí tenemos entonces que prácticamente es 0, ¿no? Y vemos que si hacemos una altura o si desde nuestro punto C alargamos a un punto que esté en la parte superior, en este caso, uno que está arriba del A3, ¿cómo se nombra? Ah, bueno, este va a tener una intersección en el eje A1 negativo. Nos acordamos que A1 negativo va para la parte de atrás. Entonces va a ser un medio, ya que si lo pudiéramos rotar, la sombra de este eje va a llegar a la mitad. ¿Ok? Va a llegar a la mitad del plano. Igualmente en el A2 negativo va a estar extendido hacia esta parte, hacia la mitad, 90 grados. Igualmente para acá. Acá está un poquito complicado dibujarlo. ¿Sale? Y luego va a tener una unidad en el inciso o en el eje A3, porque está llegando a su esquina, por lo tanto va a ser la unidad. Y va a tener una unidad en el eje C, porque va a estar completamente ocupado el eje C. Por lo tanto, mi plano, si yo lo pudiera encerrar, sería esta la mitad, sería aquí, y sería esto de aquí y esto de acá. ¿Sale? Sería como un cuadrangular. Voy a ponerle a ver si lo puedo dibujar en 3 colores. A ver, déjenme verlo para que lo podamos imaginar. Ok. Esto iría exactamente a la mitad, más o menos por ahí. Ok. Esto igualmente a la mitad, más o menos por ahí. Y pues la altura sería a partir de aquí y la otra altura, ¿no? Por lo tanto, este sería una cara. La otra cara iría en la parte de acá atrás y sería como una pirámide, una pequeña pirámide que está cubriendo.
Y esa sería la dirección del eje A3 incorporado al eje C. Y las direcciones Miller-Brabantse positivas y negativas están indicadas, ¿ok? Los puntos superiores, ¿vale? Los puntos superiores. Este punto es menos 1, 1, 2, 0. 2, 1, 1 negativo, 0 y 1 negativo, 2, 1 negativo, 0. Ok, igualmente cada uno forma un plano independiente. Que lo podamos crear, pues va a ser algo complicadito, ¿no? Pero cada uno crea un plano con los tres inferiores. Por ejemplo, a ver si logramos ver aquí, este plano que sería 1 negativo, que sería más o menos por aquí, a la mitad, sería con este negativo también, sería más o menos por aquí, sería 2 en el 3, sería todo completo. Este eje estaría anclado hasta acá. Y, a ver. Este punto de aquí tiene acá menos 1, aquí, y en 3 hasta acá, ¿no? Ahí sería el plano, que sería entonces paralelo al eje C, ¿vale? Por lo tanto, aquí sería infinito, ¿ok? Sería entonces como un medio negativo, 1, y sería infinito, ¿no? Más o menos de esa manera quedaría. Está un poquito complicado si no tenemos nosotros la pieza para poder ver los planos. Nos tenemos que utilizar mucha la imaginación, pero esa sería la forma de describir el plano. Y nos damos cuenta, nos está dando a nosotros la dirección o todo lo que está abarcando, ¿ok? Que sería, ese estaría abarcando todo esto de aquí. ¿Vale? Todo este plano que es paralelo al eje, en este caso al eje C. Sería este prácticamente. ¿Sale? El otro sería este. Y el tercero sería este frontal, ¿no? Cada uno paralelo al eje Y. ¿Ok? Dice por aquí, las direcciones Miller-Brabantse positivas y negativas están indicadas en la estructura cristalina octagonal sencillas en el plano basal superior. Ahí está. Ese es el pie de página. El análisis de esto. Vamos a ver la comparación de las estructuras cristalinas FCC, HCP y BCC. Vamos a comparar primeramente la estructura FCC y HCP, ¿ok? Estas dos estructuras, como habíamos comentado, van a ser estructuras más compactas que la BCC, ¿ok? Van a ser estructuras más compactas, van a estar más unidas las moléculas. Esto es, sus átomos que se consideran aproximadamente como esferas están empaquetados los más juntos posibles, de forma que se alcanza un factor de empaquetamiento, nos acordamos que era del 0.74. El BCC creo que es 0.69, ¿no? Está un poquito más juntos
estos dos. El plano está por aquí. Vamos a ver por aquí. Sí, aquí está. El plano 1, 1, 1, que aquí lo está nombrando de esta manera, ¿sale? En la estructura cristalina tiene un orden de empaquetamiento idéntico al plano 0, 0, 1. ¿Ok? Estos dos planos van a tener un factor de empaquetamiento de 0.74. ¿Ok? No importa en este caso la forma que la tenemos nosotros. Entonces, esta va a ser una estructura FCC y esta va a tener una estructura HCP. Se ven diferentes, pero podemos encontrar las mismas propiedades. Sin embargo, las estructuras cristalinas tridimensionales FCC y HCP no son idénticas, dado que hay una diferencia en el orden de apilamiento de los planos atómicos que pueden describirse mejor considerando el apilamiento de esferas rígidas representadas en los átomos. Como analogía se puede imaginar el apilamiento de planos de canicas de igual tamaño unos sobre otros, minimizando el espacio entre las canicas. Considerando esto, considerando un plano de empaquetamiento compacto de átomos designados como un plano A, vamos a ver, ¿ok? Vamos a basarnos primeramente aquí, ¿ok? Ahí hay un plano A. Nosotros vamos a ver que va a haber huecos, ¿ok? Aquí marca como el hueco A y el hueco B. Va a haber un hueco entre cada una de las estructuras. Observe que hay dos tipos diferentes de espacios vacíos o espacios huecos entre los átomos. Los huecos que apuntan a la parte superior de la página se designan como huecos A y los que apuntan a la parte inferior, en este caso de la página, se mencionan como huecos B. Un segundo plano de átomos puede situarse sobre los huecos A o B y se consigue la misma estructura tridimensional. Sitúese el plano B sobre los huecos A, como se muestra aquí en la figura. ¿Okay? Aquí tenemos ya otro plano. Tenemos primero un plano de canicas, una barra, una pared de canicas con esos diferentes tipos de huecos. Hueco A, huecos B. Ahora pongo otra pared de canicas, un apilado de canicas hacia enfrente, hacia nosotros, ¿ok? Ahora bien, nosotros vamos a poder encontrar igualmente entre ellos un hueco A y un hueco B, ¿ok? Huecos A y huecos B. Ahora, si hay un tercer plano de átomos, se coloca sobre el plano B para formar una estructura más compacta y es posible formar dos estructuras compactas diferentes. Una posibilidad es colocar los átomos de ese plano en los huecos de B del plano A. Ok, ¿qué pasa aquí? Yo tengo la primera estructura, nos imaginamos las canicas. ¿Dónde van a caer el superior? Ah, pues se van a acomodar en los huecos de cada uno que está dejando el primer plano. Si yo tengo aquí 4 canicas, la siguiente canica va a quedar encima de ese hueco que se forma. ¿Ok? O si yo tengo 3 canicas, entonces la canica superior se va a colocar aquí. Es lo que menciona acá. Y en el inciso B, yo voy a colocar una canica aquí, que sería esta. ¿Sale? Que sería esta canica. Y así consecutivamente, yo voy a poder formar planos individuales, compactos, en cada uno de los huecos de la estructura. Por eso hay un plano A, un plano B y un plano B, un plano C con sus huecos individuales. A eso se refiere más que nada toda esta teoría. ¿Cómo va a haber el apilado? Pues se van a ir colocando en cada uno de los huecos. Ahora, si los planos sucesivos de átomos se colocan, permítanme un tantito que esto se me está cayendo.
Creo que ahí está. Es que tengo un problema aquí con tenía un problema con el audio, se me movió algo por aquí y por eso tuve que salir tantito. Pero bueno, ahí estamos ya. Bueno, dice, si los planos sucesivos de átomos se colocan en este mismo orden de apilamiento, la secuencia de apilamiento de la estructura tridimensional obtenida puede ser designada como A, B, A, B, A, B, si se van poniendo cada uno de los planos de esa manera. Así una secuencia como esta conduce a una estructura cristalina como la que va a estar partiendo acá. Si solamente hubiera dos planos, el plano A, el plano B, y luego el plano A, y luego el plano B, luego el plano A, y luego el plano B, va a tener esa forma cristalina, ¿ok? Ahora, la segunda posibilidad de formar una estructura compacta es colocar un tercer plano en los huecos de A del plano B. Este tercer plano se designa como C, ya que los átomos no están directamente sobre el plano B o A. Y la secuencia entonces de apilamiento va a ser A, B, C, A, B, C, A, B, C, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto da lugar a una estructura FCC. ¿Ok? Si solamente hay dos planos, A, B, como se muestra aquí en esta figura, se va a formar una estructura cristalina HCP. Pero si ya hay un tercer plano, que va a ser ABC, ABC, se va a formar una estructura FCC. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver por aquí. Ahora la estructura cristalina BCC. La estructura BCC no es una estructura de empaquetamiento compacto, ya que su factor de empaquetamiento es más pequeño. Por tanto, no presenta planos de empaquetamiento compactos con los planos 1, 1, 1 en la estructura FCC y los planos 0, 0, 1, como vimos aquí. ¿Ok? No se presenta como esta estructura ni como esta. ¿Ok? Es un poquito diferente. Y nos damos cuenta en la imagen, aquí dejan diferentes tipos de huecos. Y aquí es un poco más regular los huecos. Si se dan cuenta, van en una misma línea y una misma columna. Y esta es un poquito más caótica. ¿Ok? No se presentan, por ejemplo, aquí vemos que ese está en la primera fila, en la primera fila, en la primera fila, y en los huecos, aquí hay otros átomos, ¿ok? En cambio, la estructura BCC, todas sus moléculas se encuentran alineadas, ¿ok? Los planos más densamente empaquetados en la estructura BCC son la familia de los planos 1, 0, 0. Así se llama esta estructura, 1, 0, 0. De los que el plano 1, 0, 0 podemos verla de esa figura. Sin embargo, los átomos de la estructura BCC tienen direcciones de empaquetamiento compacto en las diagonales del cuadro, cuyas dirección va a ser 1, 1, 1. O sea, vamos a ir cubriendo todo el tamaño del plano, ¿ok? En toda la unidad. Y esa sería la estructura, básicamente. Esa sería la estructura molecular, la diferencia del empaquetamiento, y así se vería si lo cortáramos en diagonal, cortáramos una de las celdas, y ya hemos estudiado esto, que esto sería el plano 1, 1, 0, ¿ok? Ese sería el plano menos 1, 1, 0, 1, 1, y ese sería 1, menos 1, 1. Y tendríamos nosotros dos moléculas aquí, en esta parte. Vamos a tomarnos 5 minutitos de descanso, son 10:55. Nos damos 5 minutitos y ahorita regresamos. Voy a dejar la pantalla por ahí.
Bueno, volvemos por aquí, ¿ok? Vamos a entrar ahora en el cálculo de la densidad volumétrica planar y lineal de las líneas, de las celdas unitarias, ¿ok? Vamos nosotros a ver aquí tantito y vamos a ver esto. La densidad volumétrica, vamos a ver primero eso, vamos a ver la densidad volumétrica. Ok. Aplicando el método o el modelo de las esferas rígidas para la estructura cristalina de las celdas unitarias de un metal y un valor del radio atómico del metal obtenido por el análisis de rayos X o de por tablas, que ya tenemos eso, se obtiene un valor de la densidad volumétrica del metal que se está aplicando. ¿Ok? Por lo tanto, la densidad volumétrica va a estar definida, esto es de un metal, ¿ok? Va a estar dada por ρB, ¿ok? Que va a ser igual a la masa entre cada celda unitaria, esto entre volumen entre celda unitaria. ¿Sale? Esa va a ser la fórmula. Vamos a ver qué es lo que podemos nosotros obtener por aquí. Vamos a aplicar esto en un problema. Vamos a ver esa fórmula. Vamos a llevar esto por acá. El cobre, dice, el cobre tiene una estructura cristalina FCC y un radio atómico de 0.181278. Vamos a marcarlo interesante, FCC. Considerando los átomos como esferas rígidas que se tocan entre sí a lo largo de la diagonal de la celda unitaria FCC, ahorita voy a poner la figura, calcule el valor teórico de la densidad del cobre en megagramos. Vamos a ver si tengo por aquí la figura 3.7. La figura 3.7. Lo estoy copiando, permítanme un tantito. Esta es mi figura 3.7, ¿ok? Que menciona aquí el problema. Es la forma en la que nosotros vamos a ver dicha estructura. Voy a calcular el valor teórico de la densidad del cobre en megagramos. Vamos a ver por aquí. Vale. Nosotros tenemos los datos entonces que la diagonal, en este caso, la diagonal va a ser igual a 2 raíz de 2 A, y esto va a ser igual a 4 veces el radio atómico. ¿Ok? Es lo que menciona en esa parte. Entonces, nosotros vamos a ver cuál es la constante A. Despejando de aquí
yo voy a saber que la constante A va a ser igual a 4 veces el radio sobre raíz de 2. El radio ya lo tenemos aquí, que es de 0.278 nanómetros. 0.1278 nanómetros. ¿Ok? Y esto sobre raíz de 2. Vamos a ver mi calculadora por acá. Sería 4, 0.278, raíz de 2, y a 0.3614. 0.3614 serían nanómetros, ¿ok? Ese sería mi constante o mi tamaño de A, la distancia que hay entre molécula y molécula, en este caso, entre átomo y átomo. Ahora bien, vamos a calcular nosotros la densidad volumétrica del cobre. Dijimos que la densidad volumétrica sería V, rho B, o densidad B, ¿ok? Eso es igual, dijimos, a masa, celda unitaria, sobre volumen, celda unitaria. ¿Sale? Esa sería mi fórmula que voy a estar ocupando. Sabemos que nosotros en la celda FCC, en una celda unitaria FCC, va a haber 4 átomos por cada una de las celdas. ¿Ok? En la FCC, por su nivel de compactación, en cada una de las celdas va a haber 4. Eso lo definimos la clase pasada, ¿no? La clase pasada. Va a ser 4 átomos por cada celda. ¿Ok? Cada átomo de cobre tiene una masa aproximada. Aquí me están diciendo que la masa atómica es de 63.50 gramos, 54 gramos por mol. Entonces, la masa del átomo de cobre ¿ok? Sería 63.54 gramos por mol y lo vamos a dividir, por decirlo de una manera, entre el número de Avogadro para sacar lo que queremos, 0.2 por 10 a la 23, y esto sería átomo por mol. ¿Ok? Este es el número de Avogadro, la constante de Avogadro. ¿Sale? Ahora bien, ya que tenemos esta definición, la masa M de los átomos de cobre en la celda unitaria, la masa M de los átomos de cobre de la celda unitaria va a ser igual a 4 átomos, ¿ok? 4 átomos por 63.54 gramos por mol sobre el número que tenemos aquí, 6.02 por 10 a la 23 átomo y mol. Entonces aquí me eliminando elementos, átomo y átomo, mol y mol, y me queda gramos. ¿Ok? Me queda gramos. Por lo que si yo hago esto en la calculadora, pues la calculadora por aquí, ¿vale? Tengo que es
4 por 63.54, 6.02 por 10 a la 23. Me queda 4.22 por 10 a la 22. Ok, 28, perdón. No, a la 22 sería 4.22. 22. Esto sería gramos, pero me piden el valor en megagramos. Por lo tanto, este de aquí lo tengo que multiplicar por 10 a la menos 6 megagramos. Esto es igual a 1 gramo. Ok, una tabla de conversión. Así eliminamos nosotros gramos y me queda megagramos. Agarro esto, lo multiplico por 10 a la menos 6. Y me queda 4.22 por 10 a la 28. Ahora sí, a la menos 28. 4.22 por 10 a la menos 28. Y me queda megagramos. Esta es la masa del cobre, ya en megagramos. ¿Ok? Ahí ya lo tenemos. Ahora, ya que tenemos la masa, pues vamos a encontrar nosotros que nos piden. Para encontrar la densidad, pues ya tenemos la masa. Me falta encontrar el volumen. ¿Ok? Esto ya lo tenemos. Check. ¿Vale? Voy a encontrar el volumen ahora. ¿Cómo encuentro el volumen? Volumen de la celda unitaria del cobre. ¿Vale? El volumen va a ser igual, pues vemos que es un cuadro que tiene medidas A, entonces va a ser A al cubo. Nosotros ya sabemos que A va a ser igual a 0.360 y, a ver, por acá tengo 0.614. ¿Ok? Son nanómetros. ¿Ok? Esto lo voy a multiplicar por 10 a la menos 9 para convertir los nanómetros a metros. ¿Ok? Y lo elevamos al cubo. Aquí nosotros eliminamos nanómetros y me quedan metros cúbicos. Agarramos nuestra calculadora. Que haría como paréntesis 0.3614 por 10 a la menos 9. Y esto elevado a la 3. Y ahí estaría 4.72 aproximadamente por 10 a la 29. 4.72 por 10 a la menos 29 metros cúbicos. Y este sería el volumen del cobre. Ya tenemos el volumen, ya tenemos la masa, por lo que entonces ya tenemos la masa por cada celda unitaria, que sería 4.22 por 10 a la 28, y el volumen por cada celda unitaria, que sería 4.32 por 10 a la menos 29. Por lo que ya agarro aquí mi fórmula y digo la densidad volumétrica va a ser igual a la masa por el volumen que encontré. La masa sería 4.22
por 10 a la menos 28. Eso serían megagramos. El volumen sería 4.72 por 10 a la menos 29. Eso serían metros cúbicos. Agarramos nuestra calculadora por aquí. 4.22. 4.22 por 10 a la menos 28. 4.72 por 10 a la menos 29. Y me queda 8.94. 8.94 megagramos metros cúbicos. Y esta sería mi respuesta a este problema. ¿Cuál es la densidad, valor teórico de la densidad del cobre en megagramos por metro cúbicos? Por eso lo convertimos a megagramos y por eso lo convertimos a metros cúbicos. ¿Ok? A ver, aquí, dime. Maestro, ahí donde tiene puesto 4, entre paréntesis 0.1278, ¿sobre cuánto está? ¿Es 2? Sobre raíz de 2. Ah, raíz de 2. Raíz. Ah, ok, Sí. gracias. Sale. Es de acá, mira. Sale de acá. De esta parte. Ah, ok. Gracias. Vale. Bueno, tenemos eso entonces. Por aquí el autor pone un comentario. Dice, en este ejemplo se obtiene el valor de 8.98 megagramos por metros cúbicos, o lo que sería lo mismo, 8.98 gramos por cada centímetro cúbicos. ¿Ok? Eso puede decir, entonces, que sería lo mismo que 8.98 gramos por cada centímetro cúbico. Sería lo mismo para la densidad del cobre. El valor experimental tabulado para la densidad del cobre es 8.96 megagramos por metros cúbicos. ¿Ok? El que ya está en tablas, el que ya tenemos nosotros en tablas, lo podemos encontrar en tablas. La densidad ligeramente inferior del valor experimental puede atribuirse a la ausencia de átomos en posiciones atómicas o vacantes que se le menciona, defectos de línea y uniones defectuosas donde se unen los granos o los sin límites de granos, o sea, en la unión donde están cada uno de los átomos. Esa es la diferencia entre una y otra. Pero el valor tabulado es 8.96. ¿Ok? No, aquí no me salió, esto sería 8.94. No, 8.98. 94. ¿Sale? Entonces esa diferencia es por eso. El valor que ya tenemos en tablas es 8.96 y aquí echaría 8.94. Ok, vamos de vuelta entonces por acá. Ahora, la densidad planar, la densidad atómica planar, ¿ok? A veces es importante determinar la densidad atómica en varios planos cristalinos. Para ello, nosotros vamos a calcular la densidad atómica planar, o sea, de un plano completo, ¿ok? Ya no en el anterior era la densidad volumétrica, ¿ok? O sea, de todo el cuerpo. Ahora es la densidad solamente del plano que está intercortando el cubo, por decirlo de una manera, ¿ok? Esta densidad planar se define como densidad en un plano, que es el número equivalente de átomos cortados, y esta es la palabra esencial, cortados por el área seleccionada. O sea, ¿cuántos átomos se cortan al hacer ese plano? Número equivalente de átomos cortados por el área seleccionada entre el área seleccionada.
Por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Nosotros tenemos que el plano está de X a Y, ¿ok? Está cortando el eje X, el eje Y está paralelo al eje Z. Entonces, ¿cuántos átomos está cortando aquí? Está cortando 5 átomos, que sería este de aquí, sería este de acá abajo, sería este de acá, este de acá, y como es BCC, está cortando el átomo central, ¿ok? Y es como se ve esta parte de aquí. Este plano va a ser 1, 1, 0, ¿ok? En el índice Miller-Rabais es 1, 1, 0. ¿Por qué? Porque está cortando completamente el eje X, o sea, a una unidad, el eje Y a una unidad, y el eje Z es infinito. Por eso es 1, 1, 0. ¿Sale? Y pues ya sabemos que en este tipo nosotros vamos a poder encontrar igualmente dos átomos, un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. ¿Ok? En el anterior eran 4 porque era un corte por caras, un FCC. Hay 4 átomos ahí, viéndolo de FCC. Pero en el BCC únicamente va a haber 2 átomos. ¿Sale? Pasamos al problema. Por aquí que me dice dicho problema. Este problemita de aquí. Lo colocamos aquí. Y me dice calcule la densidad atómica planar PP en el plano 110 de la red BCC, perdón, del hierro alfa en átomos por milímetros cuadrados. Ok, en átomos por milímetros cuadrados. Esta es la unidad que yo necesito. La constante de red alfa, o en este caso A, es lo mismo, es de 0.287 nanómetros. ¿Sale? Vamos a ver qué es lo que podemos nosotros realizar aquí. Tenemos. ¿Está? ¿Cuál es el plano 110? Pues sería este, ¿no? Ese sería el plano 110. ¿Vale? De eso estamos hablando. Entonces, la densidad planar va a ser el número de átomos cortados. Un número de átomos cortados por el plano. Y va a ser entre el número de átomos o el área, el área seleccionada. Área seleccionada. ¿Vale? Ahí estamos. Esa fórmula vamos a ver. ¿Cuántos átomos cortados tengo? En este caso, aquí sería 2 átomos. 2 átomos cortados. ¿Ok? Ahora, el área de intersección o el área seleccionada pues tenemos esto, el área seleccionada va a ser raíz de 2A por A, ¿no? Entonces va a quedar como raíz de 2 al cuadrado. ¿Sale? Si nosotros hacemos esto, podemos encontrar entonces el valor que necesitamos. Tenemos que este es el valor de A, dijimos. Por lo tanto, la densidad planar va a ser igual a 2. Va a ser átomos. Y aquí va a ser raíz de 2. Va a ser
0.287 nanómetros. Esto va a estar dado al cuadrado. Vamos a agarrar nuestra calculadora. Decimos 2 raíz de 2 que multiplica a 0.287 elevado al cuadrado. Me queda 17.16 aproximadamente. 17.16, que serían átomos sobre nanómetros al cuadrado, pero me la piden átomos por milímetros cuadrados. Entonces tengo yo que, pues, multiplicar, ¿no? Hacer un factor de conversión para borrar nanómetros cuadrados. Y aquí yo tengo que multiplicarlo por 10 a la 12 nanómetros cuadrados. Y esto sería igual a milímetros cuadrados. Y aquí ya eliminamos la unidad. Y me queda entonces esto por 10 elevado a la 12. Y me queda como 1.71, o bueno, 1.716. 1.716 por 10 a la 13, y serían átomos sobre milímetros cuadrados. Y ahí estaría. Esa sería mi respuesta. ¿Cuál es la densidad planar? Hay 17, bueno, 1.716 por 10 a la 13 átomos por cada milímetro cuadrado de material. ¿Ok? 1.7 por 10 a la 13 átomos por cada milímetro cuadrado de material. O sea, sería algo. Y bueno, vamos a ver una última cosita por aquí, que va a ser la última densidad, que va a ser la densidad atómica lineal. ¿Cuál va a ser la densidad atómica lineal? Bueno, vamos a ver por aquí. La densidad atómica lineal es aquella que va a estar en varias direcciones en la estructura cristalina, porque es una línea, ya no es el volumen, ya no es un plano, sino es una línea, ¿ok? Y esta densidad atómica lineal va a ser igual a ρ L, va a ser el número de diámetros atómicos de diámetros atómicos cortados, y esta es la palabra interesante, que cortan o cortados por la longitud seleccionada de la línea en la dirección de interés. O sea, si yo tengo, supongamos que yo tengo 5 átomos aquí, entonces yo voy a hacer una línea, supongamos, ¿sale? Dice, el número de átomos atómicos cortados por la longitud seleccionada de la línea en dirección de interés. Si yo tuviera aquí 8, ¿no? 8 átomos, pero a mí solamente me interesa 5, pues esta va a ser lo que me interesa. Esta va a ser mi longitud L, ¿no? El número de diámetros. En dirección seleccionada. O sea, para acá. Los demás no me interesan porque están sobre la misma línea, pero a mí no solamente me interesan 5 átomos. Es lo que se refiere toda esa cosa de ahí. ¿Vale? Número de diámetros atómicos cortados por la longitud seleccionada de la línea en la dirección de interés.
entre la longitud seleccionada de la línea. O sea, yo aquí, el primero sería 5 sobre, supongamos que tengo 10, ¿no? 10 de longitud. Básicamente sería eso. Esa parte de ahí. Así de sencilla, nada más que tiene un nombre muy largo. Vamos a ver. Vamos a analizar un problema, un último problema por aquí, que es la densidad atómica lineal, pero en una estructura FCC. Calcule la densidad atómica lineal, ρ1, ¿okay? En la dirección 1, 1, 0, ¿okay? La dirección 1, 1, 0 de la red cristalina de cobre en el átomo del milímetro. O sea, esta prácticamente es en el plano que está así. Va de X, Y y no hay en Z. Está cortando el eje X, el eje Y y no hay en Z. La tengo que dar en átomos por milímetro y el cobre es FCC y tiene una constante de red de 0.361. O sea, esto de aquí es lo que conocemos como A. ¿Vale? Ahora bien, aquí vamos a, le voy a poner la figura, creo que sí la tengo. No, tampoco la tengo, es que me la recorto tantito. Y para que quede aquí, me voy por acá. Ok, aquí está. Esta es la imagen. Me dice que está en dirección 110, ¿sí? En Y1, en X1 y va para acá. ¿Ok? Entonces, como es FCC, tengo dos átomos cortados. ¿Ok? Vamos a ver qué tenemos. Sabemos que la línea completa desde el origen hasta el final, tiene una longitud de raíz de 2 sobre A. ¿Ok? Y el número de átomos cortados va a ser igual a 2. Aquí tenemos, ¿no? 2 átomos cortados. ¿Ok? Vamos a ver por aquí. Ok, ahí estamos. Bueno, vamos a aplicar la fórmula. Sería lineal, perdón, no es planar, es lineal. Va a ser igual a 2 átomos sobre, que son los que están cortados, sobre raíz de 2 sobre A, que es la longitud de la línea. ¿Ok? La longitud de la línea, entonces sería 2 átomos sobre raíz de 2, 0.361 nanómetros. ¿Ok? Vamos a ver cuánto nos queda en la calculadora. Tenemos 2 raíz de 2 por 0.361 y me queda 3.91. 91.7 vamos a poner. 3.917 y sería átomos sobre
nanómetros. Pero me lo piden átomos por milímetro, entonces lo tenemos que multiplicar. Lo multiplicamos por 10 a la 6 nanómetros milímetros. Aquí tenemos nanómetros, nanómetros. Multiplicamos esto que encontramos aquí por 10 a la 6. Ajá. Vamos a ver si nos queda en forma... Ahí está. A ver, serían 3.917. Ahí está. Serían 3.917.000. 3.917.000. Serían átomos sobre milímetros. Ya sería la respuesta. Átomos sobre milímetros de forma lineal. En un milímetro hay 3.917.000 átomos. ¿Ok? De forma lineal. Y listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí con esto? Ya para ir cerrando. Ok. Bueno. Quedamos hasta aquí en esta clase. Somos 41 para no empezar otro tema y quedar a la mitad. No, quedamos hasta aquí. Ya lo comenzamos en los videos y lo comenzamos ya la próxima semana. ¿Ok? Y no hay preguntas, no hay dudas, pues sería todo por mi parte. El video y todos los apuntes quedan ahí en la plataforma como normalmente. Y nos veríamos el próximo sábado, igualmente a las 10 de la mañana. Ok, profe, gracias. Buen fin. Mucho. Igualmente, buen fin. Ok, maestro, gracias. Buen fin de semana a todos. Igualmente, hasta luego. Gracias.